Muchas gracias por la invitación al cuarto Congreso Los Pilares de la Infraestructura Física Hospitalaria, innovando para aportar al sector salud. Le agradezco mucho a la Fundación Santa Fe de Bogotá de poder compartir con los hermanos de Colombia y de otros países de Latinoamérica esta experiencia. Y cuando me propusieron la charla, el planteo fue Hospital Seguro en tiempos de pandemia, lecciones aprendidas. Bueno, difícil tema, sobre todo el tema de lecciones aprendidas, ¿no? Y ahora vamos a ver por qué. Hospital seguro. Hospital seguro. Cuando uno habla de hospital seguro, ¿a qué se refiere? Entonces dije, bueno, porque se me cruzaban muchas ideas en la cabeza. Y seguro tiene que ver con que, según el diccionario, que está libre de peligro o riesgo, que ofrece garantías de funcionar correctamente, y está relacionado con la palabra seguridad, que es la ausencia de peligro o riesgo o la sensación total de confianza que se tiene en algo o en alguien. Ahora bien, cuando hablamos de hospital seguro, ¿qué tenemos que garantizar esa seguridad o esa sensación total de confianza? A las personas, a los bienes y al medio ambiente. Ahora bien, si hablamos de hospital seguro, podríamos ver una serie de aristas que tiene este término. Podríamos verlo desde el riesgo biológico de infecciones hospitalarias, desde el tema de seguridad del paciente, desde el tema de hospital seguro y vulnerabilidad, de higiene y seguridad en el trabajo, de seguridad con relación a vigilancia. A ver, vamos a desmembrar un poquito a qué nos referimos con cada uno de estos términos. Con respecto al tema de riesgos biológicos e infecciones hospitalarias, bueno, las infecciones intrahospitalarias o nosocomiales son procesos infecciosos transmitibles que se presentan después de las primeras 48 o 72 horas de hospitalización y que no están presentes ni en el periodo de incubación en el momento de su admisión, o que se manifiestan hasta 72 horas después del alta. Esto es una problemática que ha tenido la infraestructura hospitalaria desde sus orígenes. ¿Por qué? Porque uno de los mayores riesgos que conlleva el paciente dentro del hospital es justamente el de contraer infecciones intrahospitalarias. En el caso del COVID, o de la pandemia, esto se superpotenció porque es una enfermedad infecciosa, altamente contagiosa, y entonces, bueno, lo primero que había que hacer era aislar a esas personas para evitar que pacientes que venían con COVID, o sea, con la enfermedad, pudieran contagiar a otros pacientes que no estuvieran enfermos con esa patología. Ese sería una de las aristas que vamos a ver. El otro concepto es el de seguridad del paciente, que es el conjunto de elementos estructurales, procesos, instrumentos y metodologías basado en evidencias científicas probadas que proponen a minimizar el riesgo de sufrir un evento adverso en el proceso de atención de salud y mitigar sus consecuencias. Esto tiene que ver con errores de identificación de paciente, identificación de recién nacidos, personal sin título o matrícula para ejercer su función o especialidad. Y esto, ¿cómo lo vimos en la pandemia? El estrés que le provocó al personal de salud trabajar en las condiciones de pandemia hizo que realmente fuera un peligro en lo que significaba el tema de seguridad del paciente con respecto al error humano, en los procesos, en los procedimientos, ¿sí? Inclusive, en algunos casos, esos procesos, la mala realización de algunos de esos procesos llevaban inclusive a la infección del propio personal de salud. Entonces, esto con respecto a seguridad del paciente también es otra arista con respecto a la seguridad. Con respecto al tema de hospital seguro y vulnerabilidad, que tiene que ver, el término hospital seguro es un término que planteó la OPS hace un par de años a un programa que tenía que ver con establecimientos de salud cuyos servicios permanecen accesibles y funcionando a su máxima capacidad instalada y en su misma infraestructura inmediatamente después de un fenómeno destructivo de gran intensidad de origen natural. En este caso, no hubo
un proceso o una catástrofe de tipo natural. No hubo ni un tsunami, ni un huracán, ni un terremoto, ¿sí? Pero, con lo cual, esta parte de vulnerabilidad, con la mirada desde el recurso físico frente a la infraestructura física, prácticamente la vamos a dejar aparte porque no podríamos hablar de hospital seguro en estos términos, ya que el impacto que tuvo la pandemia no tuvo que ver con fenómenos naturales. Naturales me refiero destructivos, ¿no? Eh, el tema de higiene y seguridad en el trabajo. Esto tiene que ver en entender en la planificación, programación, ejecución y control de las tareas concernientes al control ambiental, prevención de accidentes laborales y de riesgo para el personal, planes de contingencia. Y en este sentido, con el tema del COVID, hubo que armar una contingencia muy particular, ¿sí? Que fue, bueno, cómo implementar desde los elementos de protección personal, desde toda una serie de protocolos para garantizar justamente evitar el tema de justamente que el personal de salud tuviera algún tipo de infección o problema con respecto al tema de su trabajo en el establecimiento. Y después tenemos que ver con la seguridad física de personas y bienes, y esto tiene que ver con entender en la planificación y programación de la seguridad interna y externa del establecimiento en lo referente a personas y bienes, realizada por personal propio y o contratado para obtener la custodia del patrimonio físico y moral de la organización. Esto tiene que ver básicamente con evitar robos, hurtos, pero también con todo lo que significa disturbios, problemas de aglomeramientos, controles de acceso, etc. Ahora bien, ustedes dirán, bueno, y con esto, ¿cómo se amalgaman todo este tema de seguridad con referencia al recurso físico? ¿Cuál fue luego de este tsunami, a pesar de que no es natural, que ha sido la pandemia en nuestros establecimientos de salud? Llegamos a las reflexiones que nos está proponiendo el título. En principio, me gustaría partir del proceso de planificación, que cuando hablamos del recurso físico en salud, de la infraestructura hospitalaria, que podríamos plantearlos como 5 etapas: una formulación, programación, proyecto, ejecución y operación. Nosotros, cuando apareció la pandemia, nos encontrábamos en la etapa de operación. Este es un proceso que eh, continuamente debe ser evaluado y retroalimentado, y en ese sentido, al estar en la etapa de operación, nos llevó a repensar el hospital en función de justamente la parte operativa, ya que implicaba cambiar la organización funcional para poderlo adaptar a una mejor atención. Esto realmente justamente generó un proceso de planificación donde se formularon desde quiénes iban a intervenir en este proceso, cómo iban a intervenir, cuánto iba a salir, ¿sí? Y todo eso permitió una programación, o sea, qué población íbamos a atender, cómo tomar decisiones digamos, bueno, yo estoy en el sector público de salud en Argentina. Yo no me presenté, aprovecho para presentarme. Soy arquitecta, especialista en planificación del recurso físico en salud, y llevo muchos años trabajando en la salud pública. Nosotros en nuestro país tenemos 3 subsectores: el salud pública, de seguridad social y la salud privada, el sector privado. Y yo tengo una función en la parte pública y además ejerzo como consultor en la actividad privada, ¿no? Pero, uy, se corrió la presentación, perdón. Entonces, este tema de la programación, lo que nos llevó a pensar era cómo adaptar funcionalmente los espacios, ¿sí? Ya que
teníamos nuevos requerimientos, ¿sí? Nuevos requerimientos desde un punto de vista de las necesidades de separación de flujos. ¿Qué personas? O sea, se bajaron las consultas, solamente se atendió la urgencia y algunas atenciones, o sea, se dejó dentro de la programación, dentro de la consulta de programación, solamente aquellos casos graves, o sea, todo lo que podría ser prevención se dejó de lado y se separó a los pacientes en lo que eran pacientes febriles y no febriles. Y eso implicó armar circuitos, ¿sí? Circuitos de desarrollo dentro del hospital y reformular el hospital a partir de proyectos, de adecuaciones, de mejoras para poder responder a este nuevo paradigma que se estaba planteando. Luego vino la etapa de ejecución. Todo esto en muy poco tiempo, porque realmente, o sea, la ventaja que nosotros tuvimos es que como nosotros estamos en el hemisferio sur, y esto se dio, digamos, después de China, en el hemisferio norte, o sea, adelantado una estación o una temporada, digamos, permitió tomar algunos recaudos y aprender también de lo que estábamos viendo que estaba pasando en Europa y en Estados Unidos, o sea, en los países del norte con un clima que ellos ya habían entrado en el invierno cuando nosotros estábamos todavía verano-primavera. Y en realidad los problemas aquí empezaron avanzado el otoño, ¿no? Y bien, y luego de esta ejecución vino otra vez trabajar con el hospital con esas readecuaciones. A ver, voy a ampliar un poquito más. Cuando nosotros hablamos de los hospitales en Argentina, podemos reconocer una serie de tipologías que están secuenciadas en el tiempo, ¿sí? De un hospital pabellonado, monobloc, sistémico, plan maestro. ¿Y esto qué significa? Que tienen diferentes lógicas de organización, diferente materialidad en cuanto a su tecnología, diferente forma de estar desde su comienzo pensados estos hospitales. Estas tipologías, como no son propias nuestras, o sea, cuando digo nuestras digo argentinas, sino que han sido tomadas de las tipologías de los países centrales, obviamente podemos verlas replicadas en toda Latinoamérica de una u otra manera. Pero lo que es importante es que no hay un único modelo de hospital, no es que podemos copiar, ¿sí? Esta respuesta, ¿sí? Sino que también hay que analizar cada centro en su particularidad para poder dar respuesta a los problemas de salud. O sea, si bien uno puede muchas veces sacar inferencias a partir de las experiencias de otros, si nosotros entendemos al hospital como una conjunción de gestión relacionada con recursos humanos, físicos y financieros, podríamos decir que en ese sentido cada hospital es una particularidad en sí misma. Y esto es muy importante entenderlo, porque muchas veces tratamos de como copiar, ¿sí? De una experiencia sobre otra y nos damos cuenta que eso no es de esa manera. Esto es algo que, sobre todo a veces los arquitectos, cuando vemos plantas, layout, nos pensamos que, bueno, que podemos transculturizar o trasvasar esos layouts a nuestros procesos y en realidad tiene que ser muy analizado y consensuado con el equipo de salud para realmente poder dar una respuesta ajustada a este proceso. Entonces, estas tipologías, o sea, estas realidades, estas distintas realidades hospitalarias que tenemos nosotros, seguramente ustedes tendrán otras similares o algunas diferentes, básicamente, si hoy pensamos en el diseño hospitalario, podríamos partir de algunos ejes o tendencias que tienen que ver
con el plan maestro, con este concepto de planificación estratégica, misión, visión, objetivos, gestión por procesos. Y en este sentido, justamente, se vio alterada la misión institucional para enfrentar estas circunstancias. Y eso requirió una reorganización desde el punto de vista estratégico dentro de los establecimientos. Otro concepto es el de sustentabilidad, ¿sí? Garantizando un ahorro de energía, evitando la huella de carbono sobre el planeta, ¿sí? Tratando de que nuestros edificios sean cada vez, que dialoguen más cada vez con el medio ambiente. Y en este sentido, lo que plantea la sustentabilidad de espacios ventilados, de de relación con los espacios exteriores. Esto es una herramienta muy potente en la actualidad. El otro punto son las TICs, que tienen que ver con las tecnologías de información y comunicación, que estaban en nuestros establecimientos de salud, en algunos, en los nuevos ya desde su origen, y en la mayoría, así como hablamos de inmigrantes tecnológicos y de nativos tecnológicos, cuando hablamos de los centennial, me refiero a la generación, a los chicos de hoy, que serían los nativos tecnológicos, también dentro de los hospitales podemos hablar de inmigrantes tecnológicos y de nativos tecnológicos. ¿Esto qué significa? Que hay hospitales que hoy están naciendo ya con toda esta informática y con toda esta tecnología incorporada, y otros, la mayoría, que en realidad se le ha ido sumando o adicionando en el hacer de su estructura funcional. También tiene que ver con todo el impacto tecnológico. Y esta imagen que justamente está en el medio, si nosotros la pensamos hace un par de años, ¿sí? Mejor dicho, perdón, cuando digo un par de años me refiero al fines del 2019. ¿Sí? O sea, antes de todo lo que significó la pandemia, parecía impensable que un médico atendiera, ¿sí? a través de un monitor, o que usara la consulta. Sobre todo, y creo, para los argentinos y los latinos en especial, que necesitamos esa cosa de la vinculación con el otro, ¿sí? Nos parecía como algo que no íbamos a ver o que era de ciencia ficción, a pesar de que la tecnología nos permitía muchas más cosas de lo que realmente estábamos aprovechando. Ahora bien, ¿qué nos llevó a repensar la pandemia? ¿Qué nos llevó a reflexionar? ¿Qué nos pasó? ¿Cuáles fueron las dificultades que hubo que sortear de una manera rápida y sin red? ¿Sí? Digo sin red porque, bueno, el día a día nos iba sobrepasando y no había mucho tiempo para la experimentación, ¿no? O para el margen de error. En principio, las nuevas modalidades de atención nos hablan de una disminución de camas de internación. Y esto generó un problema, porque esa disminución de camas de internación en los centros hospitalarios llevó a que fueran las camas que faltaban dentro del sistema de salud. ¿Sí? O sea, realmente el primer problema que nos vimos conmocionados era, bueno, generar más camas, porque se necesitaban más camas. ¿Sí? En algunos casos se plantearon distintas posibilidades, inclusive hasta se hicieron en algunos lugares hospitales modulares para sumar esas camas, ¿sí? Pero realmente la conclusión que hoy podríamos estar pensando es que probablemente deberíamos tener, es muy difícil hablar del concepto de flexibilidad, ¿sí? O sea, si uno piensa realmente
el hospital, o sea, una de las grandes cosas que nos dejó esta pandemia es pensar que nuestro hospital o nuestro centro tiene que ser cada día más flexible. O sea, si ya lo pensábamos flexible a través de tramas y posibilidades de cambio, la pandemia exacerbó eso por esta necesidad de generar más camas de internación o de transformar los espacios en lugares de internación para colocar pacientes. Ahora bien, este concepto lo podríamos también asociar con, bueno, quizás no esas camas, ¿qué va a pasar cuando ahora está pasando la pandemia? Ya no las necesitamos. Entonces, no habría que pensar que que podríamos hablar de una red donde hubiera un paralelo entre la salud, o sea, los edificios de salud y los edificios hoteleros, ¿sí? Aquí, en algunos lugares, se utilizaron edificios de hotelería, pero tuvieron muchos inconvenientes. Tuvieron muchos inconvenientes porque obviamente este edificio hotelero no estaba pensado para recibir pacientes. Quizás lo que deberíamos pensar que asociar a un hospital con un hotel, de hecho muchas veces hay muchos centros hospitalarios que tienen cerca hoteles que inclusive pertenecen a la misma institución para alojar a pacientes que están haciendo cuidados ambulatorios y no son del lugar. Entonces, quizás lo que deberíamos de estar pensando es, sobre todo si hablamos de no los pacientes graves que necesitaban la SUTI, sino aquellos pacientes que realmente tenían una enfermedad leve o necesitaban un aislamiento, por esto del tema de la infección intrahospitalaria o por el tema de la infección social que se generaba, entonces al paciente había que aislarlo, quizás habría que pensar en esta relación hotel-hospital como una asociación, ¿sí? Donde ese hotel estuviera diseñado pensando en poder atender rápidamente a los pacientes o con algunos aditamentos que permitieran rápidamente reconvertirlo en un centro asistencial. Esa es una de las lecciones que se aprendió y sobre todo porque hubo casos, por ejemplo aquí, donde de golpe se ponían... se aislaban pacientes que no estaban graves, pero al tener síntomas que requerían una internación hacia las camas de terapia, eso llevó a que realmente a veces fuera difícil su traslado, porque, bueno, porque no estaban pensados, por ejemplo, cómo sacarlo con camilla, cómo... Entonces, eso sería como el primer punto, ¿no? En cuanto a qué hacemos con las camas. Porque si no, si nosotros diseñamos un hospital acorde a la cantidad de camas que necesitamos o que necesitamos, que tuvimos que utilizar durante la pandemia, realmente, realmente en esto, cuando baje esta crisis, también esas camas tendrían que ver cómo se refuncionalizan. Entonces, esa podría ser una opción, ¿sí? Otro tema importante fue el cambio con respecto al layout, ¿no? Cuando nosotros hablamos del hospital, hablamos, como ya bien dije, el tema de flexibilidad, pero también hasta ahora era claro esta doble circulación técnico-público que estaba bien aceitada, donde uno sabía que por un lado iba el personal de salud y por el otro lado iban los pacientes ambulatorios. Pero ahora apareció otra variable dentro de esos pacientes, que tenemos pacientes febriles y no febriles. Y esto, que fue una crisis durante la pandemia, nosotros ya lo vivimos antes, por ejemplo, cuando fue la fiebre H1N1, ¿sí? Que también no llegó al extremo, por lo menos en nuestro país, pero realmente sí hubo grandes inconvenientes con respecto a la atención. Y nosotros, por ejemplo, en el caso pediátrico, es común esta separación en las salas de espera y en las circulaciones en las épocas estacionales de las neumonías infantiles. Entonces, quizás lo que habría que pensar, y una de las formas que también aprendimos, es en este tema
de que el acceso debería contar con un triage, ¿sí? Donde pudiéramos realmente derivar rápidamente, sobre todo aquellos pacientes que vienen de demanda espontánea, ¿no? Porque el que viene con una consulta programada es fácil porque ya sabemos hacia dónde va. Pero el que viene con una demanda espontánea, realmente hay que orientarlo. Inclusive también hubo que reducir los accesos, porque si bien nosotros cuando hablamos de accesos hospitalarios podríamos hablar que tenemos el acceso en lo referente a pacientes de urgencia y pacientes ambulatorios, y tenemos por otro lado lo que es acceso de personal y de proveedores, digamos, eso sería la parte técnica, eso es una verdad a medias, porque muchas veces por el tamaño de nuestras instituciones hay muchos puntos de ataques o varios temas varias puertas de acceso. Entonces, lo que habría también que repensar es este flujo de circulación y de cómo organizamos estas plantas y estos circuitos con respecto a los pacientes. Y en este sentido, acá vemos, bueno, desde los elementos de prevención, la cartelería, aquí, bueno, en ese momento había que tomar la temperatura y el tema del alcohol en gel, chequear el tema de barbijo, o sea, hoy, gracias a Dios, ha disminuido eso, pero sí tener de alguna manera un punto de referencia donde podamos, ¿sí?, de alguna manera orientar a ese paciente y garantizar su circulación. Y también lo que obligó es armar circuitos de circulación, ¿no? O sea, donde fueran que no hubiera cruzamientos, restringir áreas, ¿sí? O sea, modificar en parte ese layout que nosotros teníamos para orientar y separar lo que eran pacientes con COVID de aquellos que no tenían COVID por este tema de las infecciones intrahospitalarias, para evitar que pacientes que venían por problemas cardíacos o otros problemas o otras patologías pudieran realmente tener algún tipo de contagio. Otra cosa para repensar, bueno, que cuando hablamos del concepto de humanización y de confort, que sería otro de los puntos importantes, los mesones, ¿sí?, de relación con el público generalmente se pensaban como áreas abiertas de contacto para generar una empatía entre el paciente y el personal. Hubo que empezar a separar esos espacios, ¿sí?, de pacientes mediante acrílicos, vidrios, para evitar justamente el contacto entre el paciente y el personal. Y en este sentido, lo que también generó es esto con respecto a lo que era el personal. Pero uno de los graves problemas que generó fue el aislamiento que se provocó entre los pacientes y los familiares. ¿Por qué? Porque en el momento del COVID se decidió, por un tema sanitario, que entraba el paciente y había una se desvinculaba el paciente del familiar. Y en muchos casos, lamentablemente, los familiares no pudieron despedirse de su familiar. Es como que, y eso fue un tema muy traumático y fue un tema muy duro. Creo que es uno de los temas más duros, por lo menos aquí, que nos dejó la pandemia, este problema de cómo relacionar hoy en día al paciente con el familiar cuando está internado. Una posibilidad es, si hay, que en muchas instituciones de salud hay cámaras de televisión, si bien las cámaras son generalmente en las internaciones para que lo vea enfermería, pero de alguna manera podríamos hacer algún tipo de link para que hubiera una conexión entre el paciente y el familiar. Porque a pesar de
porque lo peor que tuvo el tema del COVID era que además el personal de salud estaba aislado con los elementos de protección personal. Entonces, esto es un tema para rever. Después también lo que fue el personal de salud, ¿no? O sea, las áreas de vestuario y transferencia que fueron áreas que hubo que pensarlas o repensarlas. Porque, por ejemplo, en las áreas críticas, generalmente el office de enfermería o el área de trabajo de enfermería está dentro del área de las internaciones. Y hubo que sacarlas, ¿sí? Porque no podían estar, ya que, bueno, si no debían de tener los elementos de protección personal. Y acá se asocia con un tema que hablamos de seguridad e higiene en el trabajo, porque generalmente las áreas de vestuario, de ducha, de cambiado, de descanso de personal, de confort, lugares para bajar el estrés, como pueden ser espacios verdes, lamentablemente son áreas que en nuestros establecimientos de salud se las relega. Como son áreas improductivas, hay para mí dos áreas improductivas que lamentablemente no se les da el valor que tienen. Una son las áreas de depósitos y otra justamente las áreas de confort de personal. En este sentido, creo que habría que trabajar o repensar cómo aislar al personal con referencia al paciente, o sea, en este caso porque no podían estar conviviendo en un mismo espacio, ¿sí? Pero que a su vez, ¿sí?, hubiera una comunicación fluida y que permitiera una independencia de esos espacios. Entonces, este es un tema que realmente nos preocupa con respecto, porque así como fue traumático para los pacientes, para los familiares, despedirse de sus familiares que tenían COVID y dejarlos en el centro asistencial, realmente fue muy traumático para el personal de salud trabajar. Y cuando digo personal de salud, digo todos, no solamente los médicos y los enfermeros, que eran los más expuestos, sino los administrativos, el personal de mantenimiento, el personal de limpieza, el personal de alimentación. Realmente todo el personal que trabaja en el hospital se sentía vulnerable, ¿sí? Y con una carga de estrés muy importante. Yo me acuerdo que cuando todo el mundo estaba haciendo home office y se hablaba del home office y el trabajo, me preguntaba, a ver, nosotros, o sea, el personal de salud jamás puede trabajar home office. Entonces, eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, aquellas áreas de confort. Y dije nunca, y en realidad ahí voy a dejar esto de nunca home office, lo voy a dejar como con una interrogante, porque ahora vamos a seguir hablando y vamos a ver qué se puede hacer con eso. Ahora bien, repensar, ¿qué otra cosa tuvimos que repensar? Las instalaciones. Lo que eran gases médicos, las instalaciones eléctricas y el aire acondicionado. Fueron las instalaciones, si bien son las tres, para mí son las tres instalaciones claves dentro de los hospitales, en realidad los gases médicos, ¿sí?, se vieron sobremandados, sobre todo lo que era oxígeno, la gran demanda de oxígeno, y que ese oxígeno debía de llegar a prácticamente todas las camas, porque todas las camas de alguna u otra manera necesitaban oxígeno. Entonces, esto, o sea, el tema de las instalaciones de gases médicos, es una instalación que hoy en día la tenemos que repensar para todas las camas del hospital, ¿sí?, sin lugar a dudas. Otra, la demanda desde el punto de vista de electricidad en cuanto a todo el equipamiento de soporte que hubo que adicionar, que colocar, ¿sí?, para atender a estos pacientes. Entonces, también cuando nosotros estamos pensando en nuestro establecimiento de salud, lo debemos de pensar sobredimensionado para que permita, digamos, no llegar al límite en cuanto a su necesidad de instalación eléctrica. Y el punto más crítico
fue el tema de aire acondicionado. ¿Por qué digo el punto más crítico? Porque cuando uno habla de áreas limpias, ¿sí? Como pueden ser la UTI, siempre habla de que son áreas de presión positiva, salvo que siempre hay alguna habitación, una o dos habitaciones de aislados para pacientes infecciosos con presión negativa, pero es una o dos habitaciones. En este caso, se sumó a que son áreas cerradas el tema que necesitábamos que esas presiones fueran negativas, lo cual implica también repensar ahora los sistemas de aire acondicionados de áreas críticas y en general, ¿sí? Todo lo que significa el sistema de aire acondicionado en nuestro hospital. ¿Por qué digo esto? Porque en general siempre pensamos el hospital como prácticamente un edificio cerrado en cuanto al tema de acondicionamiento de aire. Bueno, justamente tuvimos que empezar a abrir ventanas por el tema de la renovación de aire, esa necesidad de cambiar el aire y garantizar que ese aire fuera renovado. Y no solamente que fuera renovado, sino para mejorar esa renovación de aire en la circulación cruzada. Por eso yo decía que el tema de sustentabilidad es importante porque justamente lo que nos plantea es una visión o una nueva visión con respecto al tema de servicios o de edificios bioclimáticamente más sanos, ¿sí? Y en este sentido llevó realmente a repensar todo lo que son las áreas críticas en cuanto a sus sistemas de aire acondicionado. Y también lo que tiene que ver con la gestión. Con la gestión que es muy, muy importante. Es una pata tan importante como el diseño, como el layout, ¿sí? Porque por ejemplo, hubo que cambiar protocolos de limpieza. O mejorar protocolos de limpieza, explicarle al personal de limpieza, sobre todo los que iban a las habitaciones de pacientes leves, ¿sí? Quizás los que están en terapia ya tenían como un ritmo de mayor, digamos, concentración en la forma de trabajo, pero los que estaban acostumbrados a limpiar habitaciones digamos, generales, ¿sí? Implicó cambiar protocolos de limpieza, cambiar protocolos de mantenimiento, explicarle a la gente de mantenimiento y de limpieza cómo debería ser cuidado. Nosotros hicimos toda una serie de capacitaciones con el Comité de Control de Infecciones del hospital y en este sentido la gente de infectología dio un aporte muy grande para bajar ansiedades. La gente de control de infectología y de seguridad e higiene. ¿Por qué? Porque la gente de control de infectología explicó procedimientos y de seguridad e higiene marcó todo lo que tenía que ver con elementos de protección personal y dónde usar esos elementos de protección personal. Porque lo que pasó fue que al principio todo el mundo quería, no sé, barbijos N95, máscaras, o sea, quería más o menos... Quería todo por el temor, porque lo que más hubo era temor, incertidumbre, inseguridad. Fue lo que provocó esta pandemia. Y para esto fue muy importante todo lo que tenía que ver con una visión compartida. O sea, entender que somos todo un equipo. Yo, que vengo desde la rama de la arquitectura y que hace 30 y pico de años que camino al hospital, hoy me siento una persona más de este equipo de salud, ¿sí? Es tan importante, o sea, obviamente, y quiero que me entiendan los médicos y los enfermeros, que obviamente, o la gente de la parte asistencial, que son muy importantes, pero en este juego, es como un juego de ajedrez, ¿sí? Es como un tablero y un juego de ajedrez. ¿Ustedes quién me dice? ¿Qué es más importante, el peón y el rey? Y no sé, depende en qué jugada estás. Entonces, acá
todos integramos, como en un tablero de ajedrez, todos somos piezas, ¿sí? Y cada uno tiene un rol y una forma de moverse en ese tablero, pero todos tenemos que saber que estamos jugando el mismo juego, ¿sí? Porque si no, se descontrola. Ahora bien, ¿qué pasó o cuál fue para mí uno del mayor golpe de la virtualidad? Tiene para mí como dos caras. El otro día, conversando con unos amigos, decíamos, con esta pandemia es como que todo el mundo está, ¿por qué nos pasó esto? ¡Qué barbaridad! Y yo pregunto, ¿por qué? ¿Por qué no nos podía pasar? Somos seres humanos. Quizás si uno lo ve en este mundo global, lo ve como algo terrible, pero si uno lo ve en su individualidad, todos estamos expuestos a las enfermedades, ¿sí? Entonces, realmente lo que marcó esta virtualidad fue que esta pandemia fue que pasamos a hacernos de la tecnología que hasta el momento la veníamos negando. O sea, sobre todo los que somos inmigrantes tecnológicos, no utilizábamos o no explorábamos todas las posibilidades que tenía la virtualidad. Y justamente al tenernos que aislar físicamente, recurrimos a esta posibilidad tecnológica para comunicarnos, hacer uso y poder relacionarnos. Creo que el gran desafío es ahora cómo seguir y establecer elementos híbridos donde haya una parte de virtualidad y una parte de presencialidad, porque si bien todo presencial no se podía hacer, pareciera que todo virtual tampoco, porque el ser humano necesita de la parte social y de la parte de comunicación. Pero el impacto de la posibilidad de estar conectados, comunicados. Yo, cuando hablaban de la gripe española, que fue en 1918, y la comparaban, porque fue la otra pandemia que hubo así en el siglo pasado, realmente yo digo, bueno, pero la verdad que no es lo mismo quedarse en casa aislado del mundo que estar ahora como estábamos en contacto. Y de hecho, hoy yo estoy dictando esta charla aquí y ustedes me están viendo y estamos a muchos kilómetros de distancia. Y esto lo ha permitido justamente la pandemia, porque antes de la pandemia también existía esta virtualidad, pero no se nos ocurría hacer tantas actividades ni relacionarnos con otros. Eso tiene su lado positivo. Ahora bien, el hospital del futuro es del futuro, no, es el hospital de hoy. Hoy con la Internet de las cosas, o sea, Internet of Things, realmente la vinculación de este hospital y el potencial que tiene este hospital en cuanto a tecnología es increíble. Nosotros tenemos que decidir con qué calidad de atención vamos a brindar en función de lo que la tecnología de hoy nos permite ofrecer. ¿Sí? Y con esto quiero decir que el hospital de hoy ya uno podría comunicarse de muchas maneras y aprovechar de muchas maneras esta tecnología. Cuando yo digo que los pacientes estaban aislados, bueno, buscar sistemas de comunicación, que los pacientes se puedan comunicar con sus familiares de forma remota, ¿sí? O todo lo que significa la atención virtual, la atención virtual de lo que significó la consulta virtual de los pacientes de aquellas patologías, obviamente, que no eran específicas de COVID. Pero lo que sí es cierto que el médico, o sea, el paciente necesita relacionarse con el médico. Y habrá cosas que se podrán seguir haciendo virtuales y otras que son netamente presenciales, ¿sí? Lo que también nos lleva a pensar es cómo revemos todos estos procesos
dentro del hospital, ¿no? Porque justamente una de las cosas, uno de los desafíos que nos trajo la pandemia fue a reorganizarnos, reorganizar los procesos, porque la arquitectura no podíamos modificar tanto en tan poco tiempo. Entonces, lo que implicó fue cambiar circuitos, cambiar layout desde reorganizar procesos, desde analizarlos y proponer otras soluciones, ¿sí? Y fundamentalmente, y creo que el desafío más grande que trajo esta pandemia fue trabajar sobre nuestra cultura organizacional, generando un lenguaje común que nos permitiera lograr consensos, lograr una comunicación, lograr consensos, porque al principio, yo no sé, bueno, yo estoy generalizando a partir de la experiencia personal y de los grupos con los que he interactuado, o sea, en nuestro país, pero realmente cuando llegó la pandemia, realmente nos hizo tomar conciencia, ¿sí?, de que no estábamos trabajando en equipo. No éramos realmente un equipo integrado, ¿sí? Faltaba ese ajuste, faltaba trabajar más. Entonces, creo que el desafío, las lecciones aprendidas, es que debemos trabajar en las épocas tranquilas, en planificar y organizarnos y en tener contingencias para cuando vengan los problemas, ¿sí? Porque si no, cuando realmente ocurren estas contingencias, nos descalabran. Creo que, y que cada vez estamos más cerca de las contingencias. O sea, cuando digo más cerca de las contingencias, quiero decir que lo que nos está demostrando el mundo es que lo eventual, lo casual, lo puntual, realmente se está transformando en situaciones que, bueno, que son cada vez más comunes. Entonces, ¿qué significa eso? La gran lección aprendida en estos momentos creo que es que tenemos que, primero, reconocernos como seres humanos y que la tecnología no nos va a evitar ni la enfermedad ni la muerte. Con lo cual, sí es un gran soporte, es una gran ayuda. Yo creo que la tecnología hoy ha permitido desarrollar una vacuna en poquitísimo tiempo y eso es maravilloso y eso es lo que nos ha permitido realmente trabajar sobre pasar prontamente a una etapa, ¿sí? Pero nadie nos dice que mañana aparezca otro nuevo virus, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que cambiar? Algunas conductas, ¿sí? Algunas conductas, porque lo que también es cierto, que lo que demostró la pandemia es que si nosotros ajustábamos conductas, mejorábamos o evitábamos esos contactos estrechos, ¿sí? No me refiero a los vínculos familiares, pero sí muchas veces hay cosas evitables, ¿sí? Hay recaudos. Y esto lo planteo de una vieja problemática hospitalaria, que es el tema de la infección intrahospitalaria, que implica el lavado de manos, algo tan sencillo como es el lavado de manos. Digo sencillo, pareciera tan difícil de implementar. Hoy la OPS aún lo tiene como el primer y el método más importante para evitar la infección intrahospitalaria. Y esto va desde cualquier enfermedad hasta el COVID. Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto a los humanos, ¿sí? A los humanos cambiar conductas cuando son tan importantes? Entonces, lo más importante o la lección más aprendida es trabajar en la cultura organizacional, trabajar en el grupo humano para que ese grupo humano sea fuerte en el momento que haya que enfrentar estos avatares, estos cambios de paradigma, estas urgencias, ¿sí? ¿Cómo? Con valores. En principio, toda institución debe transmitir esos valores
a sus... a su grupo de trabajo, ¿sí? Porque si ese grupo de trabajo no se siente que está comprendido o contenido en valores que tienen que ver con el respeto, con la confianza, con la ética, es imposible, ¿sí?, que este grupo humano pueda dar respuesta. Entonces, fortaleciendo los valores institucionales, la creatividad para resolver los problemas y fundamentalmente en una evaluación crítica que nos permita aprender de nuestros errores, ¿sí? Porque eso es lo que nos va a permitir estar, es como una gimnasia, ¿sí? Una gimnasia que no tomemos esto. Yo lo que sentí durante este tiempo que había mucha gente que se enojaba con la enfermedad y tenía actos de rebeldía, o desde no usar barbijo o desde enojarse y aislarse. Yo creo que lo que tenemos que hacer es aceptar estas cosas, en este caso, lo que ha sido el COVID, como una posibilidad de aprendizaje que nos va a encontrar más fuertes para enfrentar nuevos desafíos, ¿sí? Porque los desafíos, el vivir es un desafío, ¿sí? Aquí el que crea que hoy es COVID, mañana puede ser otra enfermedad, hace unos años fue NH1, el SIDA. O sea, aquellos que se rasgan las vestiduras pensando que la pandemia más grande, el tema del SIDA, en los 80, 90, realmente fue una epidemia terrible. Quizás fue mucho más silenciosa porque en algunos casos fue avergonzante, porque estaba relacionada con un tema de transmisión sexual, ¿sí? Entonces era avergonzante y no fue expuesta de la manera crítica o de la manera, digamos, como se ha puntualizado tanto el tema del COVID. Pero creo que si hablamos del hospital como el estado de salud, el estado de bienestar físico, psíquico y social, ¿no?, donde tenemos que encontrar eso, lo más importante es no olvidar que somos seres humanos, con nuestros defectos y nuestras virtudes, y que el hospital está para cubrir nuestras necesidades y mejorar la salud de los pacientes, pero también evitar que el personal y los pacientes o las personas que concurren se enfermen. Entonces, en este sentido, creo que es muy importante que tengamos en cuenta, como gran lección aprendida, que esto es un escalón más, ¿sí? Esto es un escalón más en la vida. Y si ustedes dicen, bueno, ¿hay un nuevo hospital después del COVID? No. Lo que sí es un ajuste de la tipología en cuanto a flexibilidad, en cuanto a cambios de layout, en cuanto a mejoras. Evoluciona nuestro edificio hospitalario, pero nuestro edificio hospitalario ha estado evolucionando desde el día cero, porque realmente nosotros quizás dado el dramatismo y sobre todo con la globalización y los medios de comunicación y las redes, ¿sí?, ha hecho todavía más fuerte, ¿no?, este tema de la pandemia. Quizás en otros momentos, sin la comunicación, o sea, sin esta cosa del minuto a minuto de la información y de las redes, como ha pasado anteriormente cuando ha sido, ya vuelvo a decir, en otras pandemias o en otras enfermedades que ha tenido la humanidad y ha sobrevivido. Creo que deberíamos pensar el hospital como un organismo vivo que se va adaptando y que para que se pueda adaptar, lo más importante es que haya un equipo flexible. El hospital va a ser flexible en tanto y en cuanto la mentalidad de las personas que lo gobiernan lo sea, y no solamente que lo gobiernan, sino que trabajan en él, ¿sí? Porque
todo lo que le hagamos a la parte de arquitectura, si no va acompañada, o de ingenierías, no va acompañada con la concientización y la capacitación de los que integramos el sistema de salud, es inútil. Entonces, creo que la gran lección es trabajar en mejorar el equipo humano, porque además es lo más crítico que ha tenido el equipo, el tema de los servicios de salud. Porque hacer más camas, hacer más puestos de atención, es fácil, es fácil. Fácil, bueno, hay inversión, pero creo que los arquitectos podemos rápidamente resolver, de hecho, se han hecho hospitales modulares, se han transformado centros centros de exposiciones, estadios para atención, para vacunación, para testeo, para mil opciones. Creo que el gran desafío es cambiar nuestras cabezas en el sentido de ser más permeables justamente a los cambios y no pensar que la tecnología, solo por ser tecnología, nos va a solucionar las cosas. Entonces, creo que en la pandemia hemos tenido mucho tiempo para pensar, y que algunos piensan que va a haber un día después y que la gente va a cambiar. La gente no cambia de un día para el otro. Debemos trabajar en ese cambio si queremos una mejor salud, un mejor bienestar para nuestro equipo de salud y un mejor bienestar para todos nosotros. Muchas gracias y espero que les haya parecido interesante esta charla. Creo que si repensamos el hospital en función de los problemas que hemos tenido, podremos dar mejores soluciones.